No trabajas, no estudias, no ayudas y no sales de tu cuarto. Si alguna vez le has gritado esto a tu hijo, te entiendo. Tu primer instinto es sacarlo a rastras de la cama. En el episodio de hoy veremos exactamente eso en un análisis de película. Pero te advierto, la fuerza bruta no funciona. Hoy te voy a mostrar la diferencia exacta entre un hijo que te manipula por pura comodidad y uno que tiene la mente completamente paralizada por la depresión. Analizaremos los estudios médicos sobre lo que le hace el confort extremo a un cerebro. Te contaré una historia real de abandono que te va a romper el corazón, pero que terminó salvando una vida. Y al final, te daré las instrucciones exactas para quitarle los privilegios a tu hijo sin sentirte un monstruo. ¿Estás criando un mantenido o a un alma rota? Vamos a descubrirlo. ¿Qué tal? Muy buenos días, chiques. Encantado de la vida de estar aquí con ustedes. Un programa más de Mi Psicólogo. Estamos en la tercera temporada, como ya lo sabrás. Y bueno, pues siempre encantado de la vida de estar aquí contigo. Quiero mandar unos saludos. De verdad estoy encantado de la vida de que la gente participe conmigo. Tengo, por ejemplo, a Francisquito 118, a Farolillo 31D, que nos comentan siempre en Instagram. De verdad, muchísimas gracias. Por aquí tenemos a David Hilera 2877 en YouTube, que también escribe con mucha frecuencia. En verdad, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad y te invito a que nos escribas, a que comentes, a que sugieras temas, porque a mí lo que más me importa de este programa es la interacción contigo. Quiero pedirles de favor que si pueden ayudarnos con un botón secreto, no sé si lo conozcan, yo no lo conocía, hasta ahora sé que existe, se llama Hype. Es un botón que saca estos canales del anonimato y le pide a YouTube que este contenido se proyecte a más personas, se comparta a más personas. Es como una autorización de ti de que este contenido puede llegar a más personas. Por eso, ayúdame a llegar a más familias. Hypea este botón y harás que YouTube de verdad crea que este contenido vale la pena. Conviértete en esta gran familia que nos estamos representando. Hoy un tema que de verdad puede tener mucha implicación a nivel familiar. ¿Tú estás creando un hijo mantenido o estás creando un hijo que verdaderamente tiene problemas de depresión? Y eso es algo que de inicio tenemos que saber la diferencia. No tienes la menor idea de cuántos pacientes me llegan al consultorio todos los días diciendo que su hijo está deprimido, que se quiere morir, que no tiene ganas en la vida, pero cuando averiguamos la realidad de las cosas es que podemos darnos cuenta que en realidad es un chavo que está completamente instalado en una zona de confort y que no tiene ninguna necesidad para moverse. Hay una premisa en psicología, comienzo con ella, que dice: nadie que esté suficientemente cómodo en una postura se mueve. Para que alguien se mueva tiene que estar incómodo o comenzarse a incomodar. Y es justamente de esto de lo que vamos a hablar. Para poder entrar al tema de lleno, me gustaría que juntos podamos ver un fragmento de la serie Sopranos. Es muy probablemente que te identifiques con ella. I'm gonna be dependent on you to help out your mother. Well, help out how? Just do what she asks. You know, chores, tasks, whatever. And don't add to the problem. What do you mean? All right, what the fuck did I do? Don't break her balls, all right? Huh? Just help her with Aunt Janice, whatever. Uncle Bobby's dead. You know, this is really depressing to me. He was a good guy. I was already having so much trouble maintaining. Pack a bag. Now! And you won't need no sandals or fucking resort wear.
La verdad es que no es para justificar al padre, pero tampoco quisiera yo victimizar al hijo. Esa no es una reacción de un padre malo, no es una reacción de un padre que quiere dañar a su hijo. Es una reacción de un padre harto, de un padre cansado, de un padre desesperado, de un padre que sufre impotencia al ver a su hijo en esas condiciones. Hoy está muy de moda este término burnout, que es estar sobrepasado, depresión, y bueno, creo que esto es un poco lo que le pasa al padre. Sin embargo, pensar que a través de la violencia o de la fuerza bruta el padre va a despertar al hijo, la verdad es que eso es muy complicado. Incluso, de acuerdo a la fisiología, a la bioneurología, es prácticamente imposible levantar o despertar un cerebro dormido de esa manera, porque está apagado. Tendría que haber otras maneras, otras fuentes a través de las cuales este cerebro se pierda. Si a ti te ha pasado algo de eso, o por lo menos has sentido ganas imperiosas de agarrar a tu hijo de esa manera, de verdad no te juzgo, no te culpo. Es desesperante de pronto. Los que somos papá, yo también lo soy, también lo he sido y también he vivido en algún momento estas situaciones. Pues bueno, creo que entendemos un poco la reacción de Tony, aunque no la justifiquemos. Ahora, ¿cómo saber si se trata de un hijo manipulador, comodín o flojo, o si se trata de un cerebro apagado? Justamente te voy a mostrar una serie de videos en donde vamos a partir de ahí para explicar esta situación. A ver, Arturo, ve a tu hijo. Son las 2 de la tarde y el señor sigue aquí, aplastado. ¡Voltea! Que te vea tu papá. Ah, pero ¿qué tal en la noche, para estar en el celular si hay energía, cabrón? Ya me tienes harta. ¡Levántate de ahí ya! Creo que lo que hemos visto en este video es una clara muestra de un cuate que no se mueve emocionalmente. Su aspecto físico, su manera de verse, esta expresión corporal que tiene, completamente agachada y demás, pues es la de un chavo que está completamente deprimido. Un chavo que no tiene fuerza, que no tiene energía. Incluso yo a veces, a este tipo de chavos, cuando hablo con los papás, les digo, si tu hijo fuera celular y habláramos de pila, él tendría pila para llamadas de emergencia. Es decir, solo tiene un mood para sobrevivir, pero no tiene una energía mayor para moverse. Algunas veces a estos términos podrían estar relacionados con la depresión directamente, clínicamente comprobada, o con algo que se ha dado en llamar la indefensión aprendida. Es decir, los chavos que están tan cómodos en su postura, que les dan absolutamente todo, que no tienen ninguna necesidad de moverse, y entonces se van apagando, se van mostrando en una zona de confort, en una zona de comodidad. Incluso yo por ahí de pronto les digo, híjole, como dicho popular, el niño es huevón y luego lo meces. Bueno, pues claro que el chavo se va a quedar dormido en sus laureles. ¿Cuál será la diferencia final entre un chavo que verdaderamente esté deprimido y el chavo que está cómodo? Bueno, hay algunas, las vamos a ir viendo poco a poco. Quizá la primera y principal que yo te podría dar es que el chavo deprimido no se mueve para nada. No tiene esperanzas, no tiene ilusiones, no proyecta a futuro, no ve más allá del hoy, está sobreviviendo. Y en cambio el chavo cómodo, él tiene otro tipo de ilusiones, tiene otro tipo de proyecciones, tiene cosas que le gustan a futuro. Sí, no se mueve para nada, pero para salir con los cuates, para ir de fiesta, para tomar, para ir al golf, para ir al tenis, para salir al fútbol con los amigos, para eso sí tiene energía. Esto muchas veces puede marcar, entre algunas otras cosas, la diferencia. Ma, ya sabes cómo traigo la cabeza, ¿no? Ando súper mal, la neta, cómpramelo. Igual y con eso me distraigo un rato y ya no doy lata. Pero si dices que no y mañana pasa algo malo, pues ya es tu bronca, ¿eh? Tú sabrás. A ver. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué chavo que está deprimido, qué chavo que tiene dificultades en su cerebro porque no produce dopamina y que clínicamente está deprimido, tiene la posibilidad de andar en los centros comerciales, está viendo, grabando, viendo qué le gusta, y ya que focaliza el objeto deseado, entonces empieza a manipular con este asunto? Otra de las formas, fíjense, les voy a contar anécdotas que son reales y que a veces los papás me dicen que cómo es posible que si los estoy viendo, que si los grabé en sus propias casas.
Porque de pronto llega el chavo diciendo, bueno, le dice a sus papás, es que me quiero, es que tú no sabes lo que he vivido y todos los traumas que yo tengo, y es que tú me abandonaste cuando yo era chico, o he sufrido toda la vida de que mi papá se fue. Y muchas veces le pregunto a los papás, oye, ¿y después de haber cometido qué error, o después de haberlo cachado, en qué es que te dijo eso? Y entonces los papás reaccionan y dicen, espérame, ¿cómo sabes? Le dije, sí, porque se ha vuelto el viejo truco de decir que me quiero, que tengo problemas, que me quiero desvivir, que ya no quiero nada en la vida y que no tengo experiencia. 1, cuando desean algo, y 2, cuando cometieron un error, y es una forma de desviar la atención de lo que hicieron justamente hacia este nuevo asunto. Después de que se emborracharon, después de que chocaron, después de que los cachaste fumando marihuana o fumando cuando no les permites, o cuando los encuentras vapeadores, o cuando los regañas porque no están haciendo la tarea, y en ese momento el chico empieza con estas ideas suicidas, que no quiere vivir, que no le encuentra sentido a la vida. Generalmente en estos casos es más un tema de manipulación que un tema de depresión. En casos concretos donde el chavo, estas conductas de desesperanza, de desánimo, están mantenidas más o menos de manera constante, aún en situaciones que a él le agradarían, que para él serían motivantes, entonces sí, muy probablemente estemos hablando de un cerebro apagado cuya dopamina verdaderamente no está furulando. Ahora, ¿por qué un chico incurre en estos mecanismos de manipulación? Te lo voy a decir facilísimo. Porque le funciona. Solo porque le funciona. Pero bueno, si finalmente no me crees, vamos a ver qué dice la ciencia. Me presento, yo soy Julio César Palmas, licenciado en Psicología y formo parte del equipo en la clínica de Juan Pablo Arredondo. Lo que tu hijo tiene no necesariamente es flojera, no es una cuestión de actitud. Es muy probable que algunas redes cerebrales no estén activadas. Existen 2 redes cerebrales que tienen que ver mucho con la depresión. Una de ellas es la red neuronal afectiva y la otra es la red de procesamiento del logro. Cuando estas 2 redes se desactivan, las personas entran en estados depresivos. ¿Por qué? Porque estas redes se encargan de activar la motivación, de activar la sensación de logro, de el deseo, de buscar cumplir objetivos y metas. Como esto no está activo, entonces las personas empiezan a disminuir su estado de energía, entran en estas situaciones en las que parece que tienen flojera. Sin embargo, lo que sucede es que su cerebro no está funcionando adecuadamente. Lo que necesitamos hacer para ayudar a tu hijo es reactivar estas redes. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos sacarlos de este estado de comodidad, de esta jaula de oro. Nuestro cerebro, cuando siente que de verdad nadie va a venir a rescatarlo, en ese momento detecta una amenaza muy importante, activa mecanismos químicos que le ayudan a adaptarse a este tipo de situaciones. Este choque químico, debido a esta urgencia biológica y emocional, logra romper estos bloqueos y esta pereza profunda y ayudarle a los chicos a superar la depresión en la que se encuentran. Necesitamos asignarle responsabilidades, necesitamos que él tenga una estructura con actividades bien definidas, con horarios, con metas, con objetivos que por un lado sean propuestos por ti en casa, pero también hay que escucharlos, hay que tomar en cuenta qué les gusta, qué los motiva, qué los mueve, y entonces combinando estos 2 aspectos podemos reactivar estos mecanismos con él y ayudarlo a salir de la depresión. Ahora que ya entendemos cuáles son los mecanismos cerebrales que hacen que los hijos se depriman, los dejo con Juan Pablo para que les explique estrategias más puntuales de cómo ayudar a los chicos a salir de estos estados depresivos. No te vayas. A partir de ahora te voy a ejemplificar un caso que a mí verdaderamente me desgarró. Un caso de los que yo he sentido que son más difíciles de manejar. Un caso que te va a ejemplificar perfectamente todo lo que acabamos de hablar. Te cuento la historia de Pedro. Pedro es un chavo de 28 años, casi 29, que vino al consultorio en una búsqueda clara y directa de mejorar emocionalmente. Sin embargo, me contó la historia de su vida.
Resulta que Pedro era un hijo mantenido, consentido, un hijo que verdaderamente su papá le hacía absolutamente todo, le pagaba todo. Este cuate dejó de estudiar durante mucho tiempo, de hecho creo que acabó la secundaria y después estuvo tratando de estudiar la prepa medio abierta, pero medio que sí, medio que no. Le ganaban los videojuegos a todo lo que daba, porque era uno de los fans de videojuegos más grandes que creo que yo he conocido. Él mismo decía, yo me acostaba a las 5 de la mañana, me despertaba a las 3, 4 de la tarde, comía algo, me ponía a jugar videojuegos y así era su vida, hasta más o menos los 22, 23 años. Cuando de pronto su papá, que lo mantenía y que vivía con él, pues ¿qué creen? Que de pronto se hace de una novia. Una novia además muchísimo más joven que él. Pedro podría haber andado con la novia del papá. Pero el papá de pronto desapareció del mapa económico de Pedro. Es decir, cuando esta mujer, esta muchacha, le empieza a demandar y a demandar y a demandar cosas, el papá se las empieza a dar y le compró coche, le compró un departamento, la traía enjollada, viajaba con ella y en teoría, por ese dinero que gastaba con esta muchacha, con su nueva novia, le dejó de dar dinero a Pedro por completo, al grado que incluso el papá agarró sus chivas y se fue a vivir con esta muchacha. Este chavo, Pedro, se quedó de verdad prácticamente sin nada. Cuando él me cuenta y me dice todo lo que vivió, literalmente no tenía ni para comer. Pero no solo no tenía para comer, no sabía hacer nada. No había hecho nada a lo largo de su vida, dizque más que estudiar. Pasó el tiempo y este cuate tuvo que empezar a moverse para trabajar. Empezó a trabajar incluso lavando coches, porque era lo único que podía hacer para tener un poco de dinero de los vecinos. Finalmente no le alcanzaba y entonces empezó a buscar empleo en estas tiendas de conveniencia y se fue moviendo hasta que en un buen día decide poner un negocio de micheladas en una feria, ¿no? Y que le pega y que le empieza a ir bien y que empieza a irse a ferias a poner su changarro de micheladas. Creció, luego puso otro changarro de micheladas y luego otro changarro de micheladas. Ya tenía como 4 o 5, le iba muy bien, tenía empleados y era un gran empresario. Cuando Pedro llega aquí conmigo y me cuenta toda esta historia, primero me decía que le guardaba un enorme resentimiento a su papá, estaba muy enojado con él y muy enojado con la chica, al grado que les dejó de hablar por completo. Pero al paso del tiempo me decía, Juan Pablo, hoy ya no siento ningún rencor, ya no siento ningún resentimiento. Hoy le agradezco a mi padre y le agradezco a esta muchacha que me hayan dejado sin nada. Porque gracias a que me dejaron sin nada es que tengo todo lo que hoy tengo. Y estaba ya casado y una de las cosas que después de un tiempo de no venir, vino a contarme que su esposa, su mujer, estaba esperando un bebé y que muy pronto iba a ser padre. ¿Qué pasó con Pedro? Pues es algo bastante sencillo de entender. Hace un rato en este mismo programa hablaba de una frase que es pilar en la psicología, que dice que nadie que esté suficientemente cómodo en una postura se mueve. Y claramente Pedro estaba muy cómodo en su postura, en esta mezcla entre deprimido, porque no tenía energía ni ganas de hacer las cosas, pero también en una terrible zona de confort que le daban unos beneficios brutales. ¿Qué pasa? El papá corta el suministro económico y a él literalmente en una incomodidad brutal no le quedó de otra más que moverse y ponerse a hacer cosas y empezar a salir adelante. ¿Qué pasó? Pues salió de este letargo emocional para empezarse a activar y lograr todos los cometidos que hasta ahora ha logrado. Es una historia fuerte, ¿verdad? Pero también sabemos que hay miles de familias que están viviendo esta situación. Una situación que financiando jaulas de oro con los hijos creen que les están haciendo un bien y que tienen miedo, pánico, terror a soltarlos porque sienten que sus hijos sin ellos no van a poder hacer nada, porque sienten que se les pueden deprimir, que se pueden lastimar, que pueden hacer algo para desvivirse. Y esto finalmente aterra a los papás para seguir justamente pagando y financiando estas jaulas de oro. Si tú en algún momento
fuiste mi paciente, si has leído alguno de mis libros, si has asistido a alguna de mis conferencias, tú sabes que mi profesión es mi vida, es mi pasión. Y por eso es que yo quiero de verdad llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por eso te vuelvo a solicitar que le des un like a este video para que de verdad podamos extender esta comunidad y que más personas puedan tener acceso a este contenido. Y una cosa más, no olvides comentar aquí abajo qué sentiste con esta historia, qué te hizo experimentar y bueno, por supuesto también qué piensas de lo que estamos hablando y de los contenidos de estos programas. ¿Tú crees que pueda contar contigo? Para muchos papás a veces pensar que quitarle los privilegios económicos a un hijo es maltratarlo, pero la verdad es ayudarlo a crecer, ayudarlo a que sea él mismo, a que se encuentre. Casos de esto tengo muchísimos porque mientras más tiempo dediques tú a proveer a tu hijo, dando él muy poco a cambio, lo estás haciendo un inútil. Y esa inutilidad le va a costar a él muy probablemente el resto de su vida. ¿Cuántas veces no vemos incluso parejas ya adultas, casadas, con hijos, cuyo hombre o cuya mujer sigue repitiendo el mismo patrón que vivieron cuando estaban en el seno paterno-materno? Es decir, donde siguen pretendiendo que los mantengan, que les provean, que les den y que poco ellos se mueven por sí mismos. Por eso es muy importante que entiendas que sacarlos de la zona de confort no es castigarlos, de hecho es un profundo acto de amor. El día de ayer vino aquí una mamá diciendo que tiene 2 hijos, uno de ellos flojo profesional y el otro es un cuate lépero, grosero, la trata horrible, la maltrata, le dice groserías, no le hace caso, no respeta las reglas de la casa, llega cuando quiere, se va cuando quiere. Me decía la mamá, es que ¿cómo hago para que mis hijos cambien de actitud? Yo una de las cuestiones que yo recomendaba es cierra la llave económica. No puede ser que tú estés brindándole a unos hijos tantísimo, no recibiendo nada a cambio. Y ya no digo que te trabajen o que te digan o que te... No, simplemente que te respeten. Simplemente que si tú pones la regla, no de que no pueda salir, sino de que te avise dónde está, el chavo de 17 años no te avise y además te maltrate y además sea grosero y además no mueva un dedo para la casa y tú sigues pagando a billetazos. Esos no son actos de amor, son actos que están promoviendo la inutilidad y que, como digo yo muchas veces, de pronto la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Y yo conozco muchos hijos que lo hicieron compadre y brother y sister y amigo del alma y de verdad siguen utilizando a los papás para sus propios propósitos, no dando nada. Si tú de pronto le das a tus hijos de más sin exigirles nada a cambio, lo que estás generando es un mantenido. La pregunta obligada es, ¿qué privilegios tengo que quitarle a un hijo que se ha mantenido flojo, comodino, que no se mueva de su zona de confort? ¿O qué hacer con un hijo que verdaderamente esté deprimido y que tenga una condición médica, una condición psiquiátrica, en donde tenga un diagnóstico específico de depresión? Pero antes de decirte qué hacer con un hijo que sea flojo y comodino o con un hijo que verdaderamente tenga un proceso de depresión, déjame decirte que te invito a visitar Universipaps. Universipaps prácticamente es una universidad para padres en donde existen cursos de diferentes temas, de límites y berrinches, cómo trabajar con ellos, la adolescencia, para trabajar la separación y el divorcio. En fin, son cursos que te van a ayudar a ser un mejor padre. Lo único que tienes que hacer es meterte a www.universipaps.com y ahí te irá dando la guía de todo lo que puedes acceder, sea curso por curso, puedes agarrar un paquete para todos, lo puedes oír cuando tú quieras y créeme que te va a ayudar a ser un mejor padre. No te olvides, www.universipaps.com y ahora sí, vamos a las estrategias específicas para lidiar con estos 2
tipos de hijos. Bueno, ¿qué privilegios quitar al chavo flojo y comodino? Pues todos los privilegios que le den a él una comodidad exagerada. Por ejemplo, si tu hijo vive en tu casa, pero además tiene wifi, le das dinero para gastar, para salir con los amigos, tiene coche, tiene gasolina, le pagas sus privilegios, le compras ropa, pues claro, es un chavo que no necesita absolutamente nada para estar cómodo y estar bien. Por lo tanto, los privilegios que tienes que quitar, pues son los que no sean indispensables, los que no sean necesarios. Le puedes dar techo, le puedes dar comida y le puedes dar se acabó. Ahora, de ahí a que le cocines, le hagas el desayuno, le hagas la comida, la cena, le hagas su lunch, le hagas su cuarto, le limpie todo, ande en coche, esa es otra cosa distinta. Si tú le comienzas a quitar los privilegios, tu hijo lo que va a empezar a hacer es moverse. Hay una frase que me parece que tiene un impacto brutal. Si no hay productividad, hay una extinción del esfuerzo. ¿Te das cuenta la importancia de esta frase? Si no hay productividad, es decir, si no hacemos que nuestros hijos hagan, ellos se les va a extinguir las ganas de hacer. Por eso, siempre he dicho que la flojera da flojera. La comodidad te deja en zonas de confort. Cuando tú tienes movimiento, te empieza a generar movimiento. Y te pongo un ejemplo que a mí me gusta poner mucho. Si tú pasas un fin de semana completo echando la flojera, yo te garantizo que el lunes vas a pararte así de, ¡ay, qué horrores, lunes! Si tuviste un fin de semana activo, vas a llegar al lunes probablemente cansado, pero con energía, con ganas. La flojera da flojera. Si yo dejo a mis hijos tirados en la cama, evidentemente lo que estoy haciendo es reforzando esa propia flojera. Pero ¿qué pasa en el caso de los que estén deprimidos? ¿Les vas a quitar también todos los privilegios? ¿Los vas a sacar de su zona de confort a fuerza? No. Yo creo que ahí sí tendríamos que generar condiciones distintas. Por ejemplo, que el requisito sea que para permanecer en la casa y siga recibiendo esos privilegios que tú le das, por ejemplo, necesita ir a terapia, o necesita una valoración psiquiátrica, o necesita medicarse. ¿Cuántos chavos no hay que dicen, no, es que ya no me quiero medicar? Bueno, pero no te mueves, no haces nada, estás deprimido, sollozas por los rincones, te la pasas mal, pero no te quieres medicar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente su parte no sana, su parte deprimida, pues no quiere salir de ahí porque es su zona. Entonces, ponerle condiciones, ponerle requisitos a un chico que está deprimido, me parece que es lo mínimo que podríamos hacer para que él siga viviendo con todos los privilegios que vive. Y quiero aclarar algo, porque uno de los miedos más grandes que muchos papás tienen o tenemos, yo también soy padre, tengo 3 hijos, ese miedo que tenemos es que se vuelvan adictos, que luego ya no los puedan dejar, que generen una dependencia al medicamento. Esto no voy a negar que pueda ser posible. Sin embargo, la razón número 1 por la cual eso ocurre, ¿sabes cuál es? La falta de supervisión, la falta de una visita recurrentes al médico. Cuando alguien toma un medicamento de esta índole y se empieza a sentir bien, se lo siguen pastillando, pero deja de ir a sus revisiones psiquiátricas, a que le den este seguimiento médico, se están autorrecetando y es la autorreceta lo que va a generar esa probable dependencia al medicamento. Si yo llego con un médico y después en mi segunda o tercera consulta, que tal vez en la psiquiatría se den cada mes y medio, a veces se postergan a cada 3 meses, y llego diciendo me siento súper bien, voy muy bien, entonces el médico te dice, ok, ahora vamos a ir disminuyendo la dosis del medicamento para que tú empieces con la vida que ya empezaste a entrenar a bajarle al medicamento, entonces no tendrías por qué generar una dependencia al medicamento. Pero si te tomas el medicamento, como he oído muchos casos, y llevan 2 años tomándoselo y ya no volvieron con el doctor, pues claro, vas a generar una dependencia porque tu organismo se está acostumbrando a esta medicación. Por eso lo importante es la supervisión médica, no la automedicación. Si algo
este programa te hizo clic, te llegó al corazón, te hizo sentido o simplemente crees que le pueda servir a otras personas, no lo olvides. Existe este botón de hide, que es la forma en la que YouTube extiende la posibilidad de que le llegue a más personas. Es como una recomendación, es como si tú dijeras: yo recomiendo que le llegue a más personas este video, y eso de verdad que nos va a ayudar muchísimo. Por eso me gustaría que te integres a esta gran comunidad y que extendamos esta gran comunidad. No olvides, por supuesto, seguirme en mis redes sociales como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Por demás está decir que estoy en Instagram, en YouTube, que estoy en TikTok, estamos en Spotify y bueno, en todas las redes como psicólogo Juan Pablo Arredondo, en YouTube particularmente como Mi Psicólogo, que es el nombre de este programa. Y bueno, pues tampoco está por demás pedirte, dale like, suscríbete, pon la famosa campanita, pero lo más importante, haz que este contenido llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Por eso, bueno, pues yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo. Estoy encantado de la vida de estar contigo y espero verte pronto en el próximo episodio. Te mando un UGA. ¿Qué es un UGA? Es un gran abrazo.